Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este juez os voy a hablar de la conducta de un juez que podemos calificar como de juez represaliador. Las represalias que lleva a cabo en el momento en que él se ve atacado o se ve atacado alguien de su círculo cercano o sus propios intereses. Antes, como ya os vengo diciendo en los vídeos, no es el momento procesal, debido a las diversas actuaciones que estaban llevando a cabo, decir nombres y apellidos, pero sí de denunciar públicamente las cosas que son auténticas conductas absolutamente ilegales y que presuntamente, decimos presuntamente, por ser correctos desde el punto de vista formal, constituyen auténticos delitos de coacciones, de prevaricación e incluso en ocasiones de falsedad documental, cometida por autoridad o funcionario público. Como os digo, como ya sabéis, si habéis seguido el canal, desde el año 2019, concretamente desde el 23 de octubre del año 2019, se aprobó una directiva de protección de los denunciantes de corrupción. Y esta directiva se ha transpuesto a España y se ha aprobado la Ley 2/2023 de protección de personas que informen de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. A partir de este momento, evidentemente, las represalias por haber denunciado corrupción tienen una carta de naturaleza propia, tanto en la directiva como en la propia ley. Pero no nos tenemos que llevar a engaño. Antes de la entrada en vigor de la ley y de la directiva, las represalias que se pudieran llevar a cabo eran absolutamente también ilegales. Podían ser constitutivas, como hemos dicho, de delitos de coacciones, de prevaricación, falsedad e incluso delitos contra el propio derecho al honor. Lo que sucede es que a partir de la entrada en vigor de la ley, existen una serie de presunciones en donde el denunciante de corrupción puede, además de que se está denunciar que además que se está cometiendo el delito de ir contra él, acudir a la ley para decir, oiga, esto es una represalia por aquella denuncia fundada que he hecho en documentación fehaciente. Esto, sinceramente, no sirve para decir, oiga, yo denuncio a este señor por X hechos y si ahora me denuncia yo estoy a salvo porque es una represalia. Eso, evidentemente, a mi juicio y al juicio jurídico no cabe, porque entonces quedaría impune cualquier imputación ilegal que se hiciera sin prueba alguna. No obstante, lo que sí cubre es el hecho de que si yo digo, oiga, yo hice esta denuncia con esta documentación, aquí está la documentación, estos hechos tienen claros indicios delictivos, e inmediatamente la persona denunciada lleva a cabo contra mí actuaciones, no digamos ya si las actuaciones son absolutamente ilegales, puedo decir, oiga, esto es una represalia con arreglo a lo que pone en la Ley 2/2023, sin perjuicio además de llevar a cabo las acciones penales pertinentes por esa actuación ilegal. No cabe profundizar mucho más en el tema teórico para poder, en este vídeo, ya que evidentemente excedería del tiempo que tenemos para desarrollar este tema. En este caso vamos a denunciar públicamente las represalias que llevan a cabo determinados jueces. En concreto estamos hablando de algunos muy en concreto, pero que no podemos en este momento, por distintas actuaciones, dar los nombres y apellidos y las actuaciones concretas, pero os garantizo que ya se están moviendo abogados contra estas personas para tratar de poner fin a este tipo de conductas. Este tipo de conductas, como os veo comentando en algunos vídeos, también proliferan más en las localidades pequeñas que en las grandes. No porque en las grandes se sea mejor o se sea peor, pero es evidente que en una localidad donde haya 300 jueces, como en Madrid o en Barcelona, es muy difícil que un juez pueda orquestar una represalia, llevar a cabo actuaciones ilegales contra un ciudadano y poner de acuerdo a 300 o a una gran parte de ellos, ya que algunos de ellos van a protestar y van a decir, oye, esto es abiertamente ilegal, e incluso puede haber alguno que tenga mucho valor y denuncie estas actuaciones. No obstante, en las localidades pequeñas, imaginaros que hay 2, 3, 4 o 5 jueces, es evidente que el juez que lleve la voz cantante
podrá de una manera, además probablemente engañando a los otros jueces, podrá convencer a 2 o a 3 jueces, mira, este señor, qué malo es, vamos a hacer esto y demás, para poder ir contra la persona que ha actuado en contra de ese juez y poderle represaliar. Como digo, fundamentalmente pasa en las localidades pequeñas. Y en estas localidades pequeñas, nuevamente, va a ser muy difícil que un abogado o un procurador de dicha localidad quiera acoger un asunto de este semejante y denunciar en esa localidad que un juez de esos 4 o 5 que está todos los días con él, juzgándole a él mismo, que un juez ha llevado a cabo represalias contra un ciudadano concreto. Comprenderéis que esto es muy complicado y que no se puede pedir a gente que vive en localidades pequeñas que sean auténticos mártires de la justicia. No obstante, como ya os he ido diciendo, la publicidad y el hecho de que se difundan los hechos y personas que colaboran van a dar lugar a que primero se sepan nombre y apellidos de estas personas, se sepan hechos con puntos y comas basados en documentación absolutamente oficial obtenida de los propios organismos públicos y que van a acreditar las represalias y los distintos delitos que se pueden llevar a cabo por estas personas. Así, su modus operandi suele ser muy sencillo. El juez de estas pequeñas localidades pues se cree Dios sin más, se cree además que él es intocable, él no solamente él, sino sus familiares allegados y demás, y cuando una persona osa poner en tela de juicio esta intocabilidad, cuando una persona osa instar una acción judicial contra este juez o contra sus intereses o allegados, este juez lleva a cabo actuaciones absolutamente ilegales, en muchas ocasiones absolutamente secretas, contra la actuación del abogado de ese ciudadano que está instando y pidiendo que se haga justicia. Es decir, ni siquiera represalia al ciudadano por una actuación concreta, sino que represalia al ciudadano por la actuación que su abogado ha llevado a cabo en un procedimiento judicial contra el propio juez o alguno de sus intereses. Muchas veces incluso el abogado de este ciudadano consigue ganar a este juez y su forma de contrarrestar esto y salir al descubierto es llevar a cabo auténticas represalias a través de actuaciones absolutamente ilegales y que, por supuesto, trata de influir en el resto de esos pocos jueces de la localidad e incluso en alguno más para que vean con recelo a ese abogado y a ese ciudadano que osan meterse con este poder establecido a pesar de llevar razón. Con estas actuaciones ilegales incluso consiguen cambiar los jueces que le han dado la razón en ese primer momento, juez que evidentemente entra en controversia con sus compañeros. Hay un juez de entre 5 que le ha dado la razón a un abogado y un ciudadano en contra de su propio compañero. Evidentemente se tratan de personas que han asumido su juramento y que lo cumplen, pero dan la razón e inmediatamente el mecanismo entra también contra ellos y así consiguen de una manera apartar a este juez para poner a uno ya de confianza del represaliador. Como digo, además, en muchas ocasiones estas actuaciones se llevan a cabo de forma secreta, ya que cualquier actuación que lleve a cabo un juez tiene que tener una cobertura documental. Y si se lleva a cabo una actuación contra un ciudadano y se documenta, este ciudadano es interesado en ese asunto y por lo tanto, según la ley, tiene que ser notificado de ese acuerdo, de esa resolución, para poder en su caso recurrir o llevar a cabo actuaciones contra dicha resolución. No obstante, esto en muchas ocasiones no solamente se lleva a cabo esa actuación ilegal, sino que se hace a espaldas del ciudadano sin que sepa nada, pero como bien sabemos, todas las mentiras al final acaban saliendo a la luz. Los jueces, evidentemente, si se reúnen o si uno trata de hacer algo, tiene que hacerlo documentalmente. Esto sigue siendo ilegal, es una represalia. No digamos nada si los jueces se reúnen tomando café y resuelven o deciden que van a ir contra un ciudadano concreto. Eso ya evidentemente no tiene nombre y entra ya en unas conductas aún más graves. Aunque, como la ignorancia y la soberbia de estos represaliadores que se creen impunes además,
y como nunca les ha pasado nada, pues no solamente lo hacen a veces en el café, sino que en ocasiones hasta lo documentan por escrito. Ciertamente impiden que el ciudadano tenga y el abogado tengan acceso a esa documentación, pero curiosamente al final todo se acaba sabiendo y todo se acaba obteniendo. Estas conductas, aparte de ser un ataque frontal a la Ley 2/2023 y constituir una auténtica represalia, pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación, de falsedad en documento público, ya que en ocasiones incluso falsean el documento que hacen en cuanto a su contenido, y por supuesto también un delito de coacciones. Todo ello cometido por autoridad o funcionario público. Evidentemente, los letrados de la Administración de Justicia, antes llamados secretarios o funcionarios, que incluso pudieran tener conocimiento de esos actos, comprenderéis que es muy difícil que vayan a denunciar al juez de su localidad cuando hay 3 o 4 jueces, y viendo además lo que le ha pasado al ciudadano y al abogado que han denunciado a ese juez, que ven machacados sus derechos y ven cómo se tergiversan incluso los nombramientos y se sustituyen y cambian jueces de manera ilegal. Espero que este vídeo os vaya poniendo en lugar de lo que sucede día a día en determinadas localidades, que no, la mayoría de los jueces evidentemente son honrados, no actúan así, pero hay un problema, y es que uno que actúa así durante muchos años acaba pudriendo literalmente el sistema judicial de esa localidad. Nuestra misión va a ser desenmascararle con nombres y apellidos, con los documentos oficiales, no yo digo, me dijiste, no, documentos oficiales, y contando cómo funciona la ley, por qué es ilegal, por qué es secreto y por lo tanto ilegal, por qué se ha falsificado el documento, si el acuerdo fue otro, y todas estas circunstancias, insisto, con documentación oficial y poniéndolo encima de la mesa. Evidentemente va a haber profesionales que ya hartos se han unido y se van a seguir uniendo a esta corriente, y se va a publicar. Podemos decir que vamos a acabar sentando en el banquillo a estas personas, pero algo mucho más importante. Van a ser famosas, se va a conocer toda la documentación que han llevado a cabo respecto de ciudadanos y las ilegalidades que ello supone. Yo, que como sabéis he sido juez y magistrado muchos años, no tengo ningún problema en que se me publiquen todos los documentos y todas las resoluciones que yo he dictado. Evidentemente, como persona, me he podido equivocar en la interpretación de una prueba, en la interpretación incluso de un precepto, pero desde luego nadie me va me va a poder sacar un documento en el que yo, si hay una persona que tiene un pleito conmigo y yo me estoy defendiendo, haya llevado a cabo yo una actuación con mis compañeros y haya instado que se lleven a cabo actuaciones contra el señor cuyo abogado ha osado comprometer mis intereses. Os doy las gracias, os recuerdo que apoyéis el canal, por favor, que le deis al like, al me gusta, que hagáis comentarios para hacer subir el canal, y los que podáis hagáis alguna aportación, ya que así podremos ayudar a más personas y poner de manifiesto muchísimas más actitudes como las descritas. Un saludo y muchas gracias.